Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles que es 11 de abril del año 2018 y los hemos saludando a Teresa Herrera. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día, compañeros de la mesa. Buen día, audiencia. Hoy vino con, ¿cómo se llama eso? ¿Vincha? ¿No? Vincha, sí, una es vincha, un vincha pañuelo roja. hecho vincha. Un pañuelo transformado en vincha roja. ¿Alguna preferencia por el rojo? Es un color que me gusta, sí. A ella le gusta el violeta. Me gusta el violeta, por eso lo supuesto. Bueno, pero no puedo estar siempre vestida de violeta, si no ya sería como reiterativo, ¿viste? ¿No? Guillermo Fossati, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno tener nuevos, en realidad para mí con Oscar hace ya un tiempito que estamos interactuando y es un placer tenerlo aquí. Y en el caso de León yo conozco mucho a la hermana de él. Conozco a Ricardo Bernardi y a la hermana así que... Ahora, ¿cómo es la cosa? Ya adelantó Guillermo variantes que hay hoy en la mesa. Yo no soy psicólogo. Sos psicoanalista. No ofendas a los psicólogos. Perdón, para nada. En estos días tenemos soy químico. Variantes varias en las mesas. No. Por eso ahora paso a saludar a Oscar Ventura, que ha estado con nosotros tantas veces. Cada tanto. Buen día, Oscar. Cada tanto se acuerdan de mí. Y Eduardo de León, que creo que debuta, ¿no? Sí. Eduardo de León. No, alguna vez he estado también. Sí, pero no sé si en la mesa como tal. En la mesa. Hace mucho tiempo. Sí, Eduardo de León es consultor en estudios de impacto social y temas de políticas públicas, sobre todo educación y urbanismo. Ha sido docente universitario, coordinador de equipos multidisciplinarios en trabajos de campo junto a poblaciones vulnerables, también en procesos de paz, militante del Partido Socialista. Bueno, Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Emiliano, y bueno, un saludo a todos los tertulianos. ¿Así que no sos psicoanalista? No. ¿Cómo? ¿Ventura psicoanalista? No tiene nada que ver con... Vos sabés que hay un Ventura que es psicoanalista, sí, pero no soy yo. No, Ventura es químico. Una vez nos encontramos en un avión. Y hay un Ventura que es neurólogo. Y hay otro Ventura que es payaso. Otro. A veces nos confundimos. Ese otro te salió del alma, ¿eh? Te lo voy a cobrar. Pasa que Oscar es muy rápido para la dialéctica, entonces cuando queda una pelota picando hay que aprovechar. De ocurrencia rápida. Sí. Perdón por la confusión, pero... Bueno, No, vamos al primer tema. los que se ofenden son los psicólogos. El presidente Tabaré Vázquez atribuyó a las políticas sociales del gobierno la reducción de la pobreza que volvió a notarse en el año 2017. Vázquez se refirió al tema durante su alocución este lunes en el Consejo de Ministros abierto en Playa Pascual, departamento de San José. Es el resultado de llevar adelante políticas públicas, políticas sociales, que algunos quieren que las recortemos y no las vamos a recortar. No las vamos a recortar. Según la medición de la pobreza por el método de ingresos realizada por el Instituto Nacional de Estadística, la pobreza en Uruguay bajó 1,5 puntos en 2017 y se ubicó en 7,9%, alcanzando así el nivel más bajo de este indicador desde el año 2014. El informe indica que de las personas que viven por debajo de la línea de pobreza, la mayoría residen en Montevideo, 11%, mientras que en el interior lo hace el 1,9%. En cuanto a diferenciación por rangos etarios, la pobreza afecta en mayor medida a los niños. 174 de cada 1.000 niños menores de 6 años son pobres. Algún dato más. El informe también indica que la indigencia afecta a 1 de cada 1.000 uruguayos, aunque entre los niños menores de 6 años el guarismo llega a 4. 4 de cada 1.000. Varios de ustedes querían comentar este tema. ¿Quién arranca? ¿Arrancó bien? Dale, Guillermo. Dale, Guillermo. Bueno, es decir, primero lo justo, es decir, es un buen logro. Me refiero a esta reducción de la pobreza y de eso no cabe ninguna duda. De todas maneras, Vázquez lo atribuye a las políticas sociales y ahí entramos a tener discrepancias. Primero porque no existe evidencia, la evidencia, sí existen ciertas investigaciones que muestran que en realidad el impacto de los programas y los planes sociales del MIDES en la reducción de la pobreza son realmente marginales en lo que explican. La explicación fundamentalmente viene dada por el cambio que se ha dado en las posibilidades económicas con el crecimiento económico y con el empleo que tuvo el país. Y de hecho hay un informe de hace unos días del encargado de la unidad de monitoreo y evaluación del MIDES que efectivamente señala eso, ¿no? Explica claramente que en realidad los planes sociales explican muy poco de la reducción de la pobreza. Y ese es un tema muy importante porque estamos hablando de la reducción de la pobreza
que es sobre la variable con el método del ingreso. El ingreso. Y eso es algo, es la pobreza vista con una mirada unidimensional, cuando en realidad lo importante para mí es entenderlo y verlo en el proceso de empobrecimiento, es decir, ver la multidimensionalidad que tiene esto. Y si efectivamente los vulnerables no pasan a través de acciones y de políticas públicas a ser menos vulnerables y logren autoafirmarse, en definitiva tiene mucho de avance ilusorio, es decir, de pensar de que se está avanzando cuando en realidad el primer vientito que pueda venir los coloca de vuelta en la línea de la pobreza. De hecho, hay estudios internacionales que están mostrando que una de las cosas que ha crecido muchísimo es una nueva tipología, que es la de los vulnerables. El 36% en América Latina es el grupo más grande, que es el de los que están salieron de la pobreza, pero de la línea de la pobreza, pero están muy al lado, y cualquier cosita los puede aterrizar nuevamente cayendo en la pobreza. Por lo tanto, las dos variables más importantes, que son el trabajo y la educación, son los aspectos fundamentales para rescatar realmente y para permitirle la autoafirmación de aquel que está en situación de pobreza o en situación de fragilidad, ¿no? Sigue, Teresa. Sigue, Teresa. Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que decir, más además de reconocer el avance que ha realizado el gobierno, es pensar en el entorno en el cual estamos, ¿no? Digo, Argentina, es escandalosa la cifra de la pobreza, no es creada por mucho que le duelan prendas a algunos, no es creada por este gobierno. Digo, ya durante el gobierno del kirchnerismo fue impresionante cómo la gente se empobreció y la marginalidad. Digo, yo estuve trabajando, ustedes lo saben, el año pasado mucho ahí y en asentamientos en el Gran Buenos Aires, y realmente es pavoroso. O sea que, y además miramos el entorno, vemos los índices Gini en cualquiera de los países que nos rodean y nos damos cuenta que realmente, a pesar de los agoreros que decían que, bueno, que un país tan pequeño como Uruguay, en toda una situación tan conflictiva como la que viene a partir del 2008, no estoy hablando de la época de bonanza, aún en la época de bonanza, muchos de los países latinoamericanos, la gente no llegó a tener un crecimiento económico y a reducir las diferencias entre pobres y ricos como se pensó que iba a pasar. Y estoy hablando de la etapa de los gobiernos progresistas, ¿no? O sea, en realidad yo creo que si hay una crítica para hacerle a los gobiernos progresistas, con la honrosa excepción de Uruguay y en alguna medida los gobiernos de Lula, que hay también que reconocer que Lula, más allá de todo el otro tema, hubo 30 millones de personas que salieron de la pobreza, ha logrado convertirse en un país donde el índice Gini, como decía antes, es muy reducido, está muy cercano al cero, y por lo tanto eso implica que la brecha entre ricos y pobres no es tan alta. Dicho esto, que es lo positivo, me parece, y ahí coincido en alguna medida con lo que dijo Guillermo, que las políticas sociales del país no han logrado anclarse bien en el núcleo duro de la pobreza y de la marginalidad en Uruguay, sobre todo en aquellos lugares donde se da por segregación espacial, inclusive. Entonces, hay algunos fenómenos, como es el embarazo adolescente, que se ha bajado, pero que todavía sigue siendo altísimo en un marco como el que estoy describiendo, ¿no? Macroeconómico, etcétera. Y hay esos núcleos, esos bolsones de pobreza. Tú ayer entrevistaste al director de Los Pinos. Pablo Bartol, director del Centro Educativo Los Pinos, en Casaballe. En Casaballe. Y realmente Casaballe a mí me parece que es un ejemplo clarísimo de cómo falla la política social uruguaya. Es decir, no por Los Pinos, no por Tacurú, sino justamente porque uno mira ese mapa, ve la polución institucional, pública y privada que hay ahí adentro, y dice, ¿cómo puede ser que en este territorio sigan habiendo los valores de pobreza y de marginalidad que hay? Hay algo que se está haciendo mal. Esto no es la primera vez que lo digo, acá en esta mesa y en otros lugares. Entonces, me parece que ese es el núcleo que tenemos que ver, porque hay un 17% de gurises que siguen siendo pobres. Seguimos. Ahora, conmigo, Oscar. ¿No sería mejor que hablara de León? Alguien que defendiera, porque si no va a ser el tercero en dar palos.
No, yo defendí una importante parte, ¿eh? Sí, pero tu conclusión fue lapidaria. Teresa tuvo dos caras. Vamos a Eduardo. Eduardo se mueve en estos temas también, de algún modo son su área. Lo primero es que me parece que es muy destacable en el contexto latinoamericano que Uruguay, en condiciones que además económicamente no son las de un viento de cola a favor, los precios de las commodities a nivel internacional, en toda América Latina, no son los que fueron. La situación económica de los dos vecinos es extremadamente complicada. Lo de Brasil además es ya una crisis institucional y política que lo precipita hacia un vacío. Y en ese continente, en los últimos 15 años, claramente el Uruguay se destaca porque es un país que logra combinar desarrollo económico, crecimiento, creación genuina de riqueza, con mejoras de la distribución, el índice Gini, y reducciones muy fuertes de la pobreza. Y que en este contexto el Uruguay siga reduciendo pobreza, cuando además la pobreza ya estaba en un nivel bajo, me parece que es casi una hazaña, una proeza que todo el país debe celebrar, porque es una obra de todo el país, de todo el sistema institucional. Eso es lo primero que me parece que hay que marcar. Es una reducción fuertísima en un año de 1.5, es una reducción fuertísima, desde cualquier punto de vista. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se dijeron aquí. Lamentablemente el tiempo no permite que uno se extienda. Sin embargo, yo creo que hoy estamos en el sector social o en el sector de las políticas sociales ante el desafío de una nueva agenda. Porque, como decía Guillermo, sí, al principio, efectivamente, estamos viviendo pobreza, y es muy legítimo hacerlo, y por eso la comparación es muy legítima, de manera unidimensional a través de la pobreza medida por ingresos. El país está avanzando, por suerte, en metodologías de medición multidimensional de la pobreza, pero es dable observar, empíricamente, a veces el sentido común ayuda mucho, que hay un proceso, hay cristalización de procesos de marginalidad sociocultural que yo definiría en estos términos. Es decir, el país tiene desde hace 50, comenzado desde hace 50 años, un proceso agudo de segregación socioespacial. ¿Qué quiere decir esto de su población? Quiere decir que tenemos barrios homogéneos de población relativamente vulnerable o pobre, barrios homogéneos de población muy pobre, pero sobre todo que vive condiciones de marginalidad sociocultural y en términos de los valores y normas compartidas en la sociedad, por la mayoría de la sociedad. Y eso limita las posibilidades de acceso a buenos empleos, de acceso a oportunidades, de acceso al emprendimiento, de acceso a la educación, etcétera, de acceso, ni hablar, a la vivienda. Entonces, yo creo que el conjunto de problemas de la segregación socioespacial quedaron ahora instalados en el centro de la agenda si el Uruguay quiere ir más allá de la baja de indicadores y resolver las causas de estos problemas. Efectivamente, ahí coincido entonces con Teresa en que necesitamos ahora sí una reingeniería de las políticas sociales. El MIDE, yo no tengo duda que cumplió una función muy importante. Los logros que vamos a tener al culminar este periodo presupuestal, por ejemplo, en materia de primera infancia, Uruguay va a ser el único país de América Latina, por no decir cerca de las Américas, que va a reducir, va a tener al 50% de la niñez de 0 a 2 años, 4 horas por día con alimentación en CAIF. 50% de la niñez de 0 a 2 años. Y universalizar la atención y el cuidado con más de 4 horas en jardines de infantes de 3 a 8. Entonces... Tú decías, Eduardo, ahora sí tiene que venir un reenfoque. Yo creo que ahora social. Sí... Seguramente más de uno se pregunta, recién ahora... Este cambio no debió haber ocurrido antes. No. Lo pregunto teniendo en cuenta enfoques como este que viene de la audiencia de Pablo, o Pablo Javier, sí, que dice, la pobreza, como la entiendo yo, aumentó muchísimo y se ve en el gran aumento de la delincuencia. Claro, hay que mirar una cantidad de indicadores. Son dimensiones distintas. No, seguro que son dimensiones distintas, pero una vez que se salió del plan de emergencia, en algo se toca con lo que decías recién. Sí, se toca en el punto de la marginalidad sociocultural, y eso sí tiene que ver con dimensiones específicas de la política de seguridad ciudadana, en especial el combate a las bandas de narcotráfico, que lo que hacen es endurecer en barrios homogéneos y en guetos las tendencias sociales preexistentes. Ahí, desde el punto de vista social, el impacto negativo
de los problemas de seguridad ciudadana, sobre todo, es que endurece al gueto. Óscar, ahora sí. Bueno, yo voy a volver un poco sobre la parte económica, pues ya la parte social quedó bien cubierta, ¿no? Hay un tema que no se mencionó y que creo que vale la pena mencionarlo. Cuando uno dice tenemos tanta gente por debajo de la línea de pobreza, tanta gente por arriba, eso es un marcador numérico que en realidad dice poco acerca de la gente pobre o no pobre. O sea, si nosotros ponemos el límite, está, creo que ahora, ¿cuánto era? Vos lo debes tener el valor, Emiliano, 14.000, 15.000 pesos. Sí, lo tengo por acá. Algo Ahora, por el ya estilo. es decir, 14.000 y algo. Ahí está. Lo que se hace es una evaluación de cuánto costarían las necesidades básicas de una persona, se calculan de acuerdo a determinados indicadores. Ahora, no es la persona XX que va al almacén de la esquina a comprar porotos y arroz y le sale tanto por mes. A ver, creo que muy poco de nuestros escuchas deben vivir con 15.000 pesos por mes. No lo creo. Es muy difícil en Uruguay vivir con eso. Entonces, ahí lo que pasa es cierto, primero que nada, es obvio que nos tenemos que alegrar todos de que las personas tengan un mejor ingreso. El hecho de que tengan un mejor ingreso también tiene esa trampita que todos conocemos de haber modificado la manera en la cual se tiene en cuenta el ingreso, ¿no? El famoso FONASA, que no es un ingreso, pero se cuenta como un ingreso, que cambió. Ahora, desde el punto de vista de una ciencia dura, cuando uno quiere asignar cuál es la causa de un determinado efecto, lo primero que habría que hacer es tener las mismas condiciones de contorno para saber si efectivamente fue o no debido a esa causa. Ahora, nosotros estamos después de 15 años de una prosperidad económica muy grande, ahora bajó por supuesto, pero realmente todo ese dinero ingresó de alguna manera a la economía. Tanto es así que en realidad el PBI sigue creciendo, destruyendo empleo y sigue creciendo por el consumo de la gente. Pero lo que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, es preguntarle a la gente qué es lo que piensa, es decir, sobre la situación económica. Y hay una gráfica muy interesante de equipos de cuál es la percepción sobre la situación económica de la gente. Y uno creo que si mira en 2005, el 50% de las personas opinaban que la situación económica era mala o muy mala. Y había un 10% que opinaba que era buena o muy buena. Después de todos estos años de crecimiento, ¿cuál es la situación ahora? O mejor dicho, bueno, esto es finales de 2016. 45% de las personas piensan que la situación económica es mala o muy mala y 15% piensa que es buena o muy buena. Y en el medio lo que pasó fue que llegamos a tener pico de 50% de que la situación económica era buena o muy buena y picos de 10% de la situación era muy mala. ¿Qué es lo que quiere decir esto en realidad? Que las personas no están pensando lo mismo acerca de nuestra situación económica. Y eso va al hecho de que toda esta gente que ahora pasó por debajo, en algún momento va a ir para arriba. O sea, la pobreza va a volver a subir. Porque hay dos factores fundamentales, y ahí sí voy a ser de sociólogo, que no lo soy, pero hay dos cosas que son interesantísimas. Perdón. Una de ellas es el empleo. O sea, todos sabemos que a partir de 2014 el empleo va para abajo. O sea, se perdieron más de 40.000 empleos y muchísima de la gente que quedó sin empleo. La preocupación de ahora con el empleo, ¿no? Acaba de saltar ahora. Pero eso el problema pasó. acaba de saltar en el índice de desempleo, ¿no? Justamente. El que se conoció ayer, correspondiente a febrero. Exactamente. El más alto en los 9,3. últimos 10 años. O sea, 11,5 cuando dejó Valle la presidencia, 9,3 ahora. O sea, que estamos ahí, como bien dice. Pero en realidad, lo más interesante que hay que mirar es cómo el momento en el cual cambia la percepción de la gente sobre la situación económica es el momento en el cual el empleo empieza a bajar. Entonces, hay una percepción de que la política que tú decías, que es la que transforma, que es lo mismo que decía Bartol, la gente va y quiere trabajar, pero si no hay trabajo. Ahora, ¿qué pasó con el salario? Que eso es interesante de lo que planteaba anoche Pablo Bartol en la entrevista en Telemundo y lo que han planteado otros directores y protagonistas de las ONG que trabajan en un barrio, en una zona como la de Casaballe. La avidez enorme que hay, la cantidad de familias que quieren que sus hijos se formen para el trabajo. El drama que tienen esas instituciones es que no dan abasto con esa demanda, ¿no? O sea, buscan ese interés existe. Eso es lo que yo le llamo buscar la autoafirmación. Claro, ahí, a mí me parece que hay una cosa, perdón la interrupción, Oscar, pero a mí me parece que hay una cosa que hay que tener en cuenta, dos aspectos que habría que tener en cuenta. Primero,
Nosotros vivimos en un sistema educativo que lamentablemente no forma para el trabajo. Ahí era la segunda cosa que iba a decir. Claro, Yo lo mencioné justamente cuando hablé es de decir, los ejes, ¿no? y eso es un problema real en un mundo como el actual, y no estoy renegando para nada de la formación de otro tipo. Digo, soy una académica, por lo tanto, lejos está de mí renegar de lo que puede ser el conocimiento por el conocimiento en sí. Pero me parece que también hay que tener un criterio de realidad y decir, bueno, en realidad, porque Más además allá de ¿quiénes que son el los mundo que no hoy tienen está empleo? supera más allá Pero además de ¿quiénes la son enseñanza los enciclopédica? Claro, además ¿quiénes son los que no tienen empleo? Jóvenes. Los que no tienen empleo son Sin los jóvenes formación. mal preparados. Exacto. Entonces, y además en el mundo de hoy, con lo dinámico que es esto, hay que aprender a aprender, ¿verdad? Es decir, ayer, como verán, ayer se me ocurrió mirar televisión, cosa que no tengo tiempo muy seguido. Y ayer Martínez, en una entrevista que le hicieron en Intendente, decía muy claramente, de mis 7 nietos, 4 van a tener empleos que no existen ahora. Claro. Sí, ya ¿verdad? lo dijimos acá. Entonces, Eso sale de un estudio del Foro claro, Económico Mundial. Exactamente. Entonces, No, y en Uruguay tenemos que, hay y acá también, digo, y tenemos que, y el OPP BID también lo ha tiene dicho, es decir, caminamos hacia un mundo totalmente diferente en términos de empleo. La ventaja que Y tiene un- Martínez es que sus nietos van a poder tener esos empleos. Sí, claro. El problema que El tenemos problema no es- son los nietos de no son- Martínez, exactamente. son los nietos de la señora que vive en Casaballe, Que vive en que Casaballe, tiene una inseguridad claro. notable, que tenemos un 29% Y las nietas de egresados, de la señora, ni que, y las ni que nietas hablar, de la señora que vive en que se Casaballe, tienen que embarazar porque- para tener un De a uno, estatus. de a uno, por favor, señor, de a uno que el oyente no entiende nada. El desempleo de las mujeres es mucho más alto que el desempleo Seguro. de los varones. Ahora sí. Y eso no es un detalle menor también. Y tiene que ver también con cómo las mujeres se dedican más al tema de los cuidados, tiene que ver con el embarazo adolescente, tiene que ver con un montón de factores, porque esto es multifactorial. No Sin tiene ninguna una duda sola que es multifactorial. explicación. Entonces, para terminar mi intervención, el segundo, termino con lo del empleo. El empleo ha estado bajando, sigue bajando. El empleo quedó en 9,3%, pero en los jóvenes está mucho más alto, Sí. es más del doble Más de del eso. doble. Pero al mismo tiempo, si uno se fija, el salario sigue aumentando. Entonces, todos más o menos coincidimos en el hecho de que la masa salarial en realidad sigue aumentando, pero Sí, a sí. costa de los Atenta destroyos. contra el empleo también. Y por ahí llegamos al tema de la educación. Si nosotros tenemos un egreso de secundaria del 29%, cuando Chile tiene un egreso del 80%, y ni que hablar los países europeos, evidentemente ahí tenemos un segundo problema. Entonces, no tenemos buena educación, no tenemos empleo y no tenemos seguridad. ¿Qué es lo que podemos esperar del futuro del país? Hay una serie de detallecitos también. Por ejemplo, en la población ya en edad de entrar a la educación, a los de 3 a 5 años, la mitad de esa población pertenece al primer quintil de ingresos. La mitad de esa población pertenece al primer quintil de ingresos. Vinculado al tema de la pobreza, ¿cuánto quiere decir? Y el otro aspecto que es muy preocupante de todo esto, y que está detrás, porque todo esto se hace con recursos, es, por ejemplo, la confrontación que se instaló con respecto al déficit fiscal el día de ayer, donde Astori señala una situación, a mi juicio, con sentido de responsabilidad, al margen de que es corresponsable hacia atrás, y Murro, yo no sé qué le sucede, pero salir minimizando el tema del déficit fiscal a esta altura del partido es un acto de irresponsabilidad. Entonces, Estás hablando de declaraciones que hizo ayer el ¿qué hizo ministro de ayer? Trabajo. Claro. Claro. Al mismo tiempo tenemos un déficit mayúsculo en el Banco de Previsión Social. Es decir, todas estas cosas hay que entenderlas y verlas. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto está la necesaria maximización del uso de los recursos públicos. Es decir, nos olvidamos de ese aspecto. Hay una inyección brutal de dinero que ha entrado en las áreas sociales a lo largo de la última década, y uno tiene que pensar concretamente la relación que existe entre más recursos y resultados concretos, medibles y objetivos. Cerramos el tema con Eduardo, que creo que también tenía algo pendiente. Sobre el comentario de Pablo de las encuestas, de Oscar, perdón. Pero si tú estás más Pablo... Tuve la confusión con la previa sobre Pelea la con mi cantidad mamá que me puso el nombre. La cantidad digamos, estamos comparando objetos muy distintos, aunque la pregunta sea la misma 15 años después. Hace 15 años había, en 2003, un 63% de los niños bajo la línea de la pobreza. Vamos a poner las cosas en su dimensión. 63% de niños bajo la línea de pobreza. En Uruguay tenía una fuga de población. Me parece que es un poco alta esa cifra. Sí. No, era no. 6 de cada 10. 63% llegó en 2003
estudio de Renato Perti, fuente, la pobreza infantil en 2003. Yo te diría que eso es bueno, de algún barrio, no es a no, escala nacional. No, 6 de era cada de 10 ningún niños que barrio. nacían, Bueno, no nacían vamos a discutir sobre un dato. Es el artículo de 180.com me parece ayer que tenemos corrigiendo que a pensar Vázquez, que acá pero hay bueno. efectivamente un nuevo Uruguay que triplicó el parque automotriz, que aumentó las Bueno, opciones. pero a ver, le entró muchísima plata, ¿o no? Permíteme, a mí no me gustan los autos, pero digo, aumentó, triplicó el parque automotriz, que El Estado compró mucho también. que generó, pasamos de un 10% de familias más pobres, perdón, de un 3% de familias más pobres conectadas a Internet a un 90% con computadoras. Es decir, hay una revolución en los hogares y en las expectativas que son legítimamente mucho más altas de toda la población, incluyendo los sectores de altos ingresos. Está muy bien que la gente pida más, pero lo que no se puede negar es que las expectativas no son las mismas que hace 15 años. La segunda observación es sobre el tema del empleo. Efectivamente, yo comparto algunas de las cosas que vos señalás sobre el tema del empleo. Acá tenemos dos procesos que son centrales en el Uruguay de los próximos 30 años. Uno es un proceso sobre el cual podemos tener algunas certezas estadísticas haciendo simples proyecciones. La demografía. Ahí el Uruguay tiene problemas muy serios que podemos discutir. El otro es el proceso de cambio tecnológico. En el proceso de cambio tecnológico, a diferencia del primero, no hay certezas porque no hay consenso en la literatura ni mundial ni menos local sobre cuáles van a ser sus efectos. Sabemos una sola cosa y por eso yo comparto que la cuestión educativa es central. Sabemos que vamos a pasar de trabajos manuales e intelectuales rutinarios a trabajos intelectuales y manuales creativos. Eso sí sabemos. En qué medida, qué magnitud ese pasaje se va a producir es lo que no sabemos. Entonces, ahora el Uruguay tiene delante suyo una transformación estructural muy importante. Yo estoy de acuerdo, finalizo, en que el problema del déficit fiscal es absolutamente clave y que va a ser absolutamente clave la responsabilidad fiscal de la izquierda desde el propio gobierno para gestionar posibilidades distintas, nuevas, que el país tiene por todas partes en términos de inversión y de mejora de la inversión ahora es una instancia crítica en ese probablemente. sentido, ¿no? cuentas es decisivo. Pero a ver, mí la me preocupa inversión mucho- se fue al caño. La inversión no se fue al caño. ¿Cómo En que el último no? trimestre, permitime, tuvo un 18%. En el mejor momento de los 90, la inversión llegó a 14%. Había llegado en 2013 a 25%. Entonces, en el caño, con esa lógica, estaba en los años 90 en un O sea que vos decís que estamos en los años 90 de nuevo. A mí me parece bueno, que- hay rasgos de pero los con- problemas que tenemos que desgraciadamente... No me tienen- dijiste que era del Partido Nacional, señor. Con respecto a la seguridad social, a mí me parece que además hay temas en los cuales hay que ser creativos y tener claro cuál es la pirámide de edades de este país. Hace bastante tiempo vengo insistiendo en que una cosa absolutamente absurda y que se podría solucionar muy fácilmente es que la gente jubilada no pueda trabajar. En otros países, en Argentina, sin ir más lejos, tú estás jubilado, trabajás, aportás y sabés que ese aporte va al fondo solidario, es decir, ya no te sirve a ti personalmente, Pero podés ahora seguir puede. trabajando. Digo, O está la fórmula del retiro parcial. Claro. Está retiro parcial. breve para cerrarlo, porque hay que poner el énfasis en eso, porque ya en la década del 90 se sale de la pobreza como concepto y se pasa a hablar de la exclusión social. Sí. Y la verdad es que nosotros, si no consideramos esa realidad, Yo estoy la de acuerdo. exclusión social mirando hacia adelante, lo único que le queda es crecer, porque la única herramienta para la inclusión social es la educación. Claro. Es la herramienta por excelencia. Pero hay que hablar de educación entonces. Hay que hablar de educación y hay que pensar qué pasó que no se pudo hacer en educación. Hay que destrabar el tema de la educación. 10 de la mañana y 10 minutos. Corta.